Quiero comenzar diciendo que este artículo está destinado a personas que pertenecen a una secta religiosa y también a todas aquellas que se dicen creer en Dios, pero que no son parte de ninguna secta religiosa. Y por ser este espacio obviamente una red social pública, se admitirán los comentarios de todo aquel que desee opinar al respecto de este tema. Como introducción a este tema, puedo señalar de que la maldad reinante en la humanidad tiene un solo responsable: el mundo religioso. Así es, quienes no han sido capaces de comprender el rol social que implica cumplir cuando se declaran creyentes en Dios. Sin duda que hoy vivimos en una sociedad sumida en la corrupción, que es amparada completamente por las leyes de hombres, por leyes políticas y religiosas, para mantener sus negocios. Pero bajo la ley de Dios, la corrupción solo puede hacer una sola cosa: morir. Vamos a ir con el capítulo 1 de esta enseñanza entonces. Para usted, amigo religioso, que a lo mejor hoy día es parte de una comunidad religiosa, ser parte del pueblo de Yahweh, del pueblo de Dios, para ser parte del pueblo de Dios se debe hacer su voluntad. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Yahweh? Pero antes de ir por esa respuesta, debemos comprender algo importante. Debemos primero saber lo que significa vivir bajo la voluntad de Dios. Porque una cosa es saber cuál es la voluntad de Dios y otra muy distinta es saber qué significa vivir bajo esa voluntad. Preliminarmente puede que usted no comprenda lo que estoy diciendo. Pero a medida que avanzamos en esto, vamos a ir desempacando todo esto que estamos diciendo. Viviendo bajo la voluntad de Dios. Pues bien, independiente de cuál sea la voluntad de Dios para nosotros, antes de conocerla, primero debemos saber qué hacer con este conocimiento. Es como cuando usted quiere ingresar a un club social. Antes de que usted debe saber cuál es el propósito de ese club social. Y luego se informa de las normas y los requisitos para recién allí decidir si va a ser parte de él o no. Pues bien, el proceso para formar parte del pueblo de Dios funciona de la misma forma. Usted debe informarse primero cuál es el propósito de ese pueblo. Luego conocer sus normas y requisitos para recién allí decidir ser parte de él o no. ¿Cómo hace eso? Escudriñando por usted mismo las Escrituras. Entonces vamos desempacando todo esto y comencemos a comprender desde una perspectiva muy distinta todo aquello que tiene que ver con creer en Yahweh. El propósito de ser pueblo de Dios. Bien, las comunidades religiosas lo primero que nos enseñan sobre creer en Dios es que Él envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Pues bien, si tú que me estás oyendo esta noche eres una persona que recién comienza a escuchar sobre Dios, lo que te están diciendo con la declaración anterior es que sin conocer a Dios tú eres un pecador. ¿Usted sabe lo que significa ser un pecador? Pues bien, el problema grave es que aquellos que evangelizan bajo esta teología ideológica religiosa se pasan por donde mejor les parece el verdadero significado de pecado.
Y eso es un error mortal, es un error grave. Desde el discernimiento espiritual que Yahweh me ha entregado de cómo escudriñar las Escrituras, lo mínimo que puedo decir sobre esta teología religiosa es que no es correcto convencer a una persona, cualquiera que sea, que no conoce nada sobre Dios, convencerlo de que es un pecador. Ahora, es evidente que para las teologías ideológicas religiosas, esta acusación, porque en el fondo es una acusación, es la clave para generar en las personas un sentimiento de culpa y a la vez crear la necesidad de sanar esa culpa, teniendo así el fundamento perfecto para invitar a esa persona a ser parte de una teología religiosa, una secta religiosa, y no del pueblo de Dios. Es evidente que nosotros debemos partir por conocer cuáles son las definiciones de aquellos conceptos bíblicos que utilizamos para evangelizar, ya que sin ello no podemos comprender realmente lo que estamos diciendo. Y si lo hacemos sin conocer esas definiciones, solo estamos actuando por una convicción netamente religiosa y no de fe. Es evidente. Si usted ya es parte de una secta religiosa y que probablemente actúa sobre la base de esta teología ideológica para evangelizar, la cual, por un lado, enseña que una persona cualquiera es un pecador por no conocer a Dios, y por otro lado enseña que la salvación es por gracia y que la ley de Dios está abolida, es comprensible que ya no le esté pareciendo todo esto que está escuchando. Pero antes de comenzar a rasgarse las vestiduras o a sentirse ofendido, lo invito a terminar de escuchar este artículo, para que usted pueda concluir y discernir por usted mismo cuál es la verdad. Entonces veamos qué nos dice la palabra sobre lo que es el pecado, cuya definición en el mundo religioso parece no considerar. En 1 de Juan, versículos 3, 4, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tenemos aquí un pequeño resumen de lo que la palabra original en hebreo, en la parte del discurso, ¿cierto?, es un sustantivo femenino, la transliteración, shatá, ortografía fonética, ¿cierto?, que ni siquiera voy a intentar pronunciarla. Definición también: el pecado es la transgresión voluntaria voluntaria y con conocimiento de un precepto moral, ¿ya? Entonces lo primero que debemos comprender es que la Escritura se está refiriendo a quebrantar la ley de Dios. Es imposible que la Escritura de Juan, ¿cierto?, capítulo 3, versículo 4, se esté refiriendo a quebrantar las leyes terrenales o las leyes de hombres. Como por ejemplo, hoy día, que un pastor de cualquier país se niegue a unir en matrimonio a homosexuales, por ejemplo. Porque hoy es legal hacerlo en la mayor parte del mundo. Hoy día es una ley. Entonces, claramente el versículo nos está refiriendo a transgredir leyes de hombre. Porque si nosotros nos negamos, ¿cierto?, o algún pastor, yo no soy pastor, pero si algún pastor se niega
a unir en matrimonio a dos hombres hoy día bajo esta legislación de hombres, estaría transgrediendo esa ley de hombres. Entonces claramente la palabra está hablando de la ley de Dios. Eso es pecado, es transgredir la ley de Dios. Sin embargo, ¿cierto? Tal acto, que yo pongo como ejemplo aquí de unir en matrimonio a dos hombres o a dos mujeres, está prohibido en la ley de Dios. Bajo esa correcta perspectiva, amigos religiosos, pecado significa transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, cuando usted evangeliza a una persona y lo está convenciendo de que es un pecador, lo que usted está haciendo es acusando a esa persona de cometer un delito por transgredir la ley de Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Una ley que, según esa misma teología ideológica religiosa, enseña que está abolida. Entonces esto es una gran contradicción y parece más bien un intento de adoctrinamiento religioso, más que una invitación a ser parte del pueblo de Dios. Sin duda que usted debiera preguntarse y reflexionar en lo siguiente: ¿cómo es posible que una persona transgreda una ley bajo la cual no vive, que tampoco conoce y que más aún está abolida? ¿Qué cree usted cómo cree usted que recepciona esta información una persona que no tiene idea de lo que es Dios y tampoco sabe lo que significan todos estos conceptos bíblicos, como por ejemplo el de ser un pecador? Ahora, desde la definición de pecado podemos comenzar a desempacar el sentido lógico que tiene como propósito ser parte del pueblo de Dios. Porque siendo el concepto de pecado la clave en la evangelización religiosa, debemos tomar muy en cuenta la definición de pecado, que por supuesto nos entrega la Biblia, lo cual no hace el mundo religioso. Hoy día el mundo religioso se está pasando por cualquier parte de esa definición. La definición, nos habla de transgredir la ley de Dios, como ya lo vimos, y por el momento no vamos a profundizar en conocer los estatutos de esa ley, de la ley de Dios. Tampoco vamos a entrar en el tema de que si está vigente o no está vigente. Lo haremos más adelante, a lo mejor en un segundo capítulo sobre este tema. Por lo pronto, debemos discernir que desde este significado podemos rescatar otro concepto importante de conocer su definición, que es el concepto de la ley. Y aquí tenemos un resumen, ¿cierto? Palabra original en hebreo, parte del discurso también un sustantivo femenino, transliteración, la Torá, ¿cierto? Definición, ley, leyes, enseñanza, dirección, instrucción. ¿Les suena conocido todos esos términos? El término proviene de la raíz hebrea, ni siquiera la voy a intentar pronunciar, que significa acometer, y se halla etimológicamente ligado a las nociones de ley, enseñanza e instrucción. Fíjese que en Salmos 119, versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es un salmo muy interesante. Yo los invito a que ustedes lo puedan leer de manera completa, lo puedan estudiar. Nos muestra algo muy hermoso con respecto a lo que la ley de Dios significa. Ahora, la ley de Dios es caminar en la perfección, según lo señala el Salmo 119.
Su definición nos habla de que es un concepto ligado a la enseñanza y la instrucción. Por otro lado, el concepto perfección es algo que, según el hombre, no existe en el mundo, en nuestro mundo actual. Nosotros debiéramos entonces reflexionar sobre esta expresión y comprender lo que realmente ser perfecto significa. Porque en la filosofía del entendimiento religioso, el humano piensa que ser perfecto significa algo parecido a ser Dios. ¿Lo ha oído usted eso? Lo cual sería absurdo de solo pensarlo, ya que nadie podría estar en el nivel de Dios. Aunque existen teologías que sí dicen que podemos estar al nivel de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que el mundo religioso no ha comprendido es que el término perfección no tiene nada que ver con parecerse a Dios. Eso es imposible. Yahweh está en un calificativo mucho más profundo y espiritual que simplemente ser perfecto. Este término solo es la definición correcta de poner por obra la ley de Dios en nuestra sociedad, por supuesto, según lo señala el Salmo 119.1. Y cuando tenemos el discernimiento espiritual para comprender esto último, podemos comenzar a comprender también cuál es el propósito de ser parte del pueblo de Dios. Lo cual sería nuestro primer paso para decidir ser parte o no de Él. Porque recuerde que la salvación es personal. Y cuando la palabra enseña que la salvación es personal, se refiere a la decisión que nosotros tomamos a través de nuestro libre albedrío. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Si usted conociera la ley de Dios, respondería a esta pregunta lo siguiente: en la actualidad no existe ninguna nación que tenga estatutos y juicios justos como aquella ley. Pero en el tiempo que esta pregunta fue hecha, podemos situarla hace más de 3000 años atrás, donde ella se hizo bajo el siguiente contexto. Por favor, ponga atención. En Deuteronomio capítulo 4, el versículo del 6 al 8 dice lo siguiente: guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande y que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, si volvemos a reflexionar, amigos, hermanos religiosos, si volvemos a reflexionar en el concepto de perfección, donde el Salmo 119.1 nos enseña que eso tiene que ver con andar en la ley de Dios, en la ley de Yahweh, nosotros debiéramos entender que eso tiene que ver con poner por obra esa ley dentro de nuestra sociedad. Porque es la guía, instrucción para el correcto desarrollo social del pueblo de Yahweh. Por lo tanto, ese es el propósito de ser parte del pueblo de Dios, y que está directamente relacionado con construir sociedad y en ningún caso construir
religiones. Porque la ley de Dios es perfecta para convertir el alma de una sociedad y entregarle sabiduría a su gente. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, ya había señalado que el concepto de perfección no tiene nada que ver con ser igual a Dios, porque lo que debiéramos reflexionar profundamente sobre el hecho de que Yeshua fue hombre, y la palabra nos enseña que nosotros debemos andar como Él anduvo aquí en la tierra siendo un hombre. Sobre eso, no debemos perder de vista el hecho de que Yahweh y Yeshua son el mismo, son Dios. Pero no debemos confundirnos con cuál fue el propósito de haberse hecho hombre y morir en aquella cruz. Eso es, perdonar a quienes transgredieron la ley, es decir, a quienes pecaron, porque eso significa pecado. Lo cual solo pudo haber ocurrido si aquellos que pecaron vivían bajo esa ley perfecta y así haberla transgredido. Porque el perfecto como tal es la ley de Dios. Eso es lo perfecto, y no el hombre que la pone por obra. El hombre es imperfecto en sus actos, en los cuales puede caer en la transgresión fácilmente, en el pecado, por vivir en la carne y no en el espíritu. Eso es vivir en la carne y eso es vivir en el espíritu. Es andar en la ley de Dios o no andar en la ley de Dios. Sujetarse a la ley de Dios o no sujetarse a la ley de Dios. Conceptos bíblicos que también usted, amigo religioso, debiera conocer en sus significados. Fíjese cómo lo explica el apóstol Pablo, rabino, ¿cierto?, del pueblo de Judá, en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque andan en la carne. Y los que viven en la carne, o según la carne, no pueden agradar a Dios, porque a Dios hay que agradarlo. ¿Y cómo se agrada? Haciendo su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo Pablo: sujetarse a la ley de Dios. Ser carnal es vivir alejado de la ley de Dios. Así vivimos hoy día en nuestro mundo. La explicación de Pablo lo hace bastante claro. Es no poder sujetarse a ella, ya que la voluntad humana es imperfecta y estando en la carne no se sujeta a la ley de Dios. Es precisamente así como vivimos en nuestro mundo, alejados totalmente de la ley de Dios, acarreando para nuestra sociedad las consecuencias profetizadas por ello, es decir, la maldición que nos aqueja como pueblo, la maldición del pecado. Andar como Yeshua en la tierra. ¿Recuerdan el versículo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué significa esto? Partamos por contextualizar esta escritura para poder comprender qué significa esta declaración. Como él anduvo. Porque desde esta escritura nace erradamente la filosofía teológica religiosa que cree que ser perfecto es parecerse a Dios.
y no andar en la ley de Dios. El contexto de esta declaración habla precisamente sobre la perfección que se desarrolla espiritualmente en el hombre, pero su significado está ligado estrechamente a lo que estamos aprendiendo, el significado verdadero de hacer la voluntad de Dios. Por favor, ponga bastante atención. Esto es 1 de Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 6. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no transgredas la ley de Dios. Y si alguno hubiere pecado, o sea, si alguno ya hubiere transgredido la ley de Dios, abogado tenemos para con el Padre, porque Él vino a perdonar los pecados, a Jesucristo el justo, y Él es la propiación de nuestros pecados, la propiación. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ojo con eso, ojo con esta declaración. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto está hablando de caminar en los mandamientos de Dios, de no pecar. Y ya sabemos que la definición de pecado es transgredir la ley de Dios. Por eso que dice que cuando nosotros andamos en la ley de Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Porque andar en la ley de Dios es andar en la perfección. ¿Le va haciendo sentido, hermano? El comienzo de esta escritura tiende a confundir al lector que ha sido adoctrinado de la forma que ya he explicado al comienzo de esta transmisión. Eso es haciéndole creer a las personas que son pecadores sin haber conocido a Dios. El lector religioso se confunde porque esta palabra dice que Yeshua es la propiación de los pecados de todo el mundo. Pero debemos aplicar nuestra comprensión lectora para darnos cuenta que el contexto está hablando de la apropiación de pecados. Y sobre esa lógica, debemos mantener en nuestra mente que la definición de pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces, como buenos estudiantes bíblicos, podríamos discernir con facilidad de lo que se está hablando, siendo evidente que el autor no se está refiriendo a todas las personas del mundo, ya que ni en ese entonces ni en la actualidad todo el mundo no vivía bajo la ley de Dios. Y hoy tampoco vive bajo la ley de Dios como para haberla transgredido, o sea, pecado. No se puede transgredir la ley que para otros pueblos del mundo no existe y en aquel tiempo no existía, porque no vivían bajo esa ley. Lo que es correcto discernir de esta escritura es que su autor, Juan, se está refiriendo a todos aquellos que alguna vez transgredieron la ley de Dios, es decir, pecaron. Y para que ello ocurriera, quienes eran los destinatarios de esta epístola debieron haber vivido bajo esa ley. ¿No lo cree? Esta carta de Primera de Juan, muchos historiadores la han situado en los años 90 después de Cristo. Y aunque no existen destinatarios especificados en ella, según los récords de la época, su lenguaje hace referencia a que los destinatarios eran el pueblo de Éfeso, ubicados en Asia Menor. El mismo grupo de personas a quienes Pablo y Pedro dirigían también sus cartas, donde este último sí lo hizo identificando de una manera mucho más específica a sus lectores, desde donde podríamos ir rastreando
de quiénes se tratan. Por favor, observe con atención. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para ser rociados, ojo, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Perdona los pecados. Pues bien, desde este punto se hace imprescindible que usted maneje ahora las definiciones correctas de otros conceptos bíblicos, tales como expatriados, dispersión y elegidos. La importancia de conocer estos conceptos radica en lo trascendental que se torna saber que las epístolas del muy mal llamado Nuevo Testamento de la Biblia no se están dirigiendo a todas las personas del mundo, sino que a un grupo de personas muy específico, cuya identificación la podemos comenzar a revelar definiendo el concepto de los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? Bajo ningún motivo pretendo perder el foco central de este artículo, que tiene que ver con conocer el significado de vivir bajo la voluntad de Dios. Por lo que es necesario ir recapitulando y recordar que nos hemos internado en conocer lo que pecado significa. Y como ya lo vimos, eso es transgredir la ley de Dios. Para saber realmente la identidad de quienes son a los que legítimamente se les puede acusar de pecadores. Porque recuerde que eso es lo que está haciendo el mundo religioso con su evangelización. Entendiendo con todo lo que ya hemos dicho, ¿cierto?, que ellos vivieron alguna vez bajo esa ley. Entonces, según Pedro, nos está dando referencias geográficas claras de dónde se ubica este grupo de personas, a los que él llama los expatriados de la dispersión. Pero antes, debemos ir buscando información que nos ayude a comprender quiénes son. Para esto, debemos remontarnos cientos de años antes e ir por las profecías que Yahweh estableció desde los inicios de los tiempos, en que entregó la perfección a la humanidad. Eso quiere decir su ley. La bendición y la maldición por vivir y no vivir bajo la voluntad de Dios. Observe, por favor. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 28 dice lo siguiente: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entendiendo que la voluntad de Dios es que vivamos poniendo por obra su ley en nuestra sociedad y manteniendo el significado de pecado en nuestra mente, podemos ir haciendo las conexiones necesarias para comprender quiénes son los pecadores, a los cuales Yeshua vino a perdonar. Es desde este punto de la historia donde le damos el contexto adecuado a lo que se comienza a cumplir en el Nuevo Testamento de la Biblia. Por lo que, sin esta información vital, en la cual nos sumergiremos ahora, es imposible que usted comprenda su propio actuar siendo parte de una secta religiosa.
y no del pueblo de Dios. El contexto de esta escritura está fundamentado en el hecho histórico que marca la entrega del pacto de parte de Dios a su pueblo Israel, el cual consta de una promesa profética y preestablecida que puede ser de bendición o maldición para ellos, por el hecho exclusivo de poner por obra o no poner por obra la ley de Dios, es decir, hacer su voluntad. Ahora, debemos comprender que esa ley tiene como finalidad ser una base constitucional legislativa para ese pueblo, donde todo su desarrollo social se basa en lo que ella determina. Todo lo que tiene que ver con salud, educación, seguridad, previsión, justicia y prosperidad de un pueblo son las consideraciones que tienen los 613 estatutos de esa ley. ¿Usted la ha leído alguna vez? Los cuales tienen como objetivo la construcción de una sociedad y no de una secta religiosa. Los expatriados de la dispersión. Ahora, siguiendo el texto, ¿cierto?, de la bendición y la maldición que estábamos leyendo en Deuteronomio capítulo 28, ahora en los versículos 15 y del 64 al 66 dice lo siguiente: Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y Jehová atención con esa palabra, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, el leño y a la piedra. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. ¿Le suena conocido ese panorama, amado hermano? Pues bien, habiendo entonces establecido Yahweh los términos de su pacto, porque eso es lo que se estaba haciendo aquí en Deuteronomio, con su pueblo Israel, el contexto de este capítulo es entregar con lujo de detalles todo lo que implica la bendición y la maldición. Si usted lee el capítulo completo, lo va a poder ver, que son una promesa profética. Ojo con eso, esto es una promesa profética y que se cumpliría en los tiempos señalados. Hoy día se están cumpliendo. Si revisamos especialmente dentro de las promesas proféticas de la maldición, podremos encontrar la profecía sobre los expatriados de la dispersión, que en este punto de la historia era tan solo una promesa de advertencia que sobre un futuro revelado. El verso 64 habla de aquel acontecimiento que en el futuro sería solo una consecuencia del actuar de un pueblo que simplemente decidió transgredir la ley que su Dios le dio, es decir, pecaron, y no comprendió cuál era su propósito de haber sido el primer pueblo en recibir el conocimiento de la perfección y la verdad. Ese propósito era el siguiente. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice lo siguiente: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito del pueblo de Dios, que lo vamos a continuar viendo en el segundo capítulo de esta enseñanza. Entonces, con esto quiero terminar. El verso 64 de este capítulo, Deuteronomio 28,
habla sobre la profecía de los expatriados de la dispersión. Allí dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Ahí están. Eso fue lo que sucedió. Jehová esparció a su pueblo después de haberlo dividido. Recuerde que el pueblo de Israel lo componían 12 tribus, que después fue dividido en 2 reinos, la casa de Judá y la casa de Israel. Y los que fueron expatriados fueron la casa de Israel. Bien, amigos, vamos a continuar profundizando en este tema en el segundo capítulo de esta enseñanza, y por lo pronto quiero agradecerles su sintonía. Voy a esperar, obviamente, y estaré atento a todos los comentarios, a todas las sugerencias, indicaciones que ustedes quieran aportar a esta enseñanza, y por supuesto a todas las preguntas también, inquietudes que ustedes tengan. Yo voy a estar ahí atento a que ustedes se contacten conmigo a través de las redes sociales, acá en Facebook, a través de mi perfil, a través de el perfil de la página Osara Libre, y podemos conversar y debatir sobre esto. También me pueden encontrar en el canal de YouTube, en Twitter, y también estamos en Instagram, todos con La Verdad Osara Libres, así que ahí nos podemos comunicar también por esas vías. Yo les agradezco, les deseo una bendición a todos ustedes, saludarlos desde donde quiera que ustedes me estén escuchando, y desearles, ¿cierto?, que se cuiden de esta maldición que hoy día estamos viviendo como sociedad, que es esta pandemia, que ojalá termine pronto para que todas las naciones, ¿cierto?, los países puedan comenzar a retomar sus actividades de manera normal. Saludos entonces, amigos, bendiciones, y nos veremos en la próxima. Mi nombre es Cristian Muñoz y te saludo en el nombre de Yeshua. Shalom.